A ver, vamos a escuchar al abogado Rafael Cruz Manjarres García, que nos está tomando la llamada para compartirnos su posición sobre esto que está ocurriendo en el Congreso del Estado. Presidente, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Presidente, ¿qué opinión le merece al gremio, por lo menos al Colegio de Abogados de Tijuana, esta decisión por una parte de la procuradora, pero no solo el acto, sino los efectos de este acto? Algo que ya se ha venido señalando entre abogados como una pretensión dibujadísima desde hace mucho tiempo de proteger a Perla del Socorro Ibarra para que disfrute las mieles de una pensión vitalicia en un cargo que en realidad no ejerció, que es el de magistrado. Efectivamente es aberrante, es denigrante, es una verdadera vergüenza que esté sucediendo esto dentro del Poder Judicial, ya que como instituciones deben de ser ejemplo en fortalecer precisamente la institucionalidad de estas corporaciones, en el entendido de que no es válido de que sea magistrada con licencia cuando la ley orgánica del Poder Judicial establece en qué momentos, tiempo, modo y lugar para poder otorgar estas licencias, y no por el contrario, que al mismo tiempo de ser magistrada con licencia, todavía esté en las riendas, tomando las riendas de la Procuraduría General de Justicia en carácter de procuradora. Entonces sí, efectivamente es un hecho completamente ilegal, es un hecho fuera de todo contexto y marco jurídico, por lo cual la comunidad jurídica, a través del suscrito, manifestamos nuestro repudio. No es posible que eso esté aconteciendo, y mucho menos que le quite espacios a verdaderas personas que tienen vocación, trayectoria, preparación, para que pueda ocupar esa vacante que debió haberse separado del cargo desde hace mucho tiempo, en el momento que optó por aceptar el cargo de procuradora. Abogado, para nosotros los ciudadanos el tema de lo jurídico puede ser un tema farragoso, difícil de entender, pero hay cosas o hay cuestionamientos que me vienen a la mente en este momento. ¿Cómo es posible pregunto, jurídicamente es posible que alguien como Perla del Socorro Ibarra sea designada magistrada y luego ratificada en el cargo, cuando uno, así lo entendemos, para ser ratificado en un cargo hay que ser objeto de una evaluación? Pero si ella no hizo trabajo, consecuentemente no hay sobre qué evaluarla, ¿cómo es que el Congreso del Estado y el Poder Judicial de Baja California se toman la decisión de ratificarla en un cargo que nunca ejerció? Efectivamente, como lo comentas, aquí efectivamente existe una situación política. Esto no es una cuestión ya de carácter legal, efectivamente trae secuelas y consecuencias jurídicas, pero desde el ámbito meramente de carácter político, tomando en cuenta de que este personaje es muy allegado a la administración actual de Kiko Vega, y que que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado también es parte de este núcleo hermético que favorece intereses individuales, es posible, y también toca lo referente al poder legislativo, en donde la bancada del PAN, y lo acabamos de vivir el día de ayer precisamente con la cuestión de las decisiones que se tomaron en relación a los 3 puntos, ¿no? Que es evidentemente el aumentar el cargo al gobernador electo, evidentemente la cuestión de los nombramientos del presidente de Fiscal Anticorrupción, y evidentemente el del ITAI. Y aunado a eso, la cuestión de la magistrada. Si bien es cierto, fue ratificada el nombramiento de carácter de magistrada el año pasado, preparando precisamente el terruño para que cómodamente ella, al separarse del cargo de procuradora, que ya lo anunció que sería este próximo viernes 12 de julio, ella pueda regresar con toda impunidad, derivado de que no cumple con los requisitos que establece la ley orgánica del Poder Judicial, para que, aunado con la reforma que se dio en materia de los tiempos para que un magistrado se pueda retirar y jubilar, pues ella, acorde a la edad que tiene, pues finalmente pudiera estarse jubilando en los tiempos y forma de acuerdo a los ordenamientos. Efectivamente, adolece todo esto de un sentido, de un sustento jurídico, que mañosamente vuelven a las viejas prácticas al acomodar y evidenciar de que
son actos corruptos tendientes a beneficiar caracteres de individualizados en un grupo hermético y selecto. Tengo en mis manos, tengo a la vista un documento del Archivo del Congreso del Estado, de la Junta de Coordinación Política, en el que se establece que el 7 de noviembre del año 2013, el Pleno del Congreso del Estado le aprobó licencia por 3 años a la magistrada Perla del Socorro Ibarra para separarse del cargo. En 20 de octubre de 2016, 3 años después, nuevamente recibe el Congreso y le aprueba una solicitud de licencia para separarse de un cargo que realmente no había ocupado, bueno, pues por otros 3 años, ¿no? Porque ostenta el cargo de procuradora. Y lo último, lo más reciente, es lo que acabamos de conocer. ¿Es posible que estos abusos o estas violaciones de las que usted nos habla, abogado, puedan perpetuarse tan abiertamente y no pase nada, nadie haga nada, nadie pueda revertir esto? Precisamente existe un órgano al interior de la Judicatura del Estado que sería el órgano garante para fincar responsabilidades, a petición, lógicamente, de las personas que se sintieran agraviadas, que en este caso pudieran ser precisamente los que lanzaran las convocatorias para aspirar a ese cargo de magistrados, pudieran impulsarlos en carácter de personas interesadas en relación a que no se abre la convocatoria del puesto que ella estaría dejando vacante. En este orden de ideas, lamentablemente, estamos viendo que es posible porque está sucediendo. Sin embargo, vuelvo yo a insistir, la comunidad jurídica lo repudia en todo sui generis, es decir, de forma general y de forma particular en este caso concreto, porque el proverbio es sabio y muy bien dicho, que el juez debe empezar por su propia casa, y aquí vemos con mucha tristeza y con repudio, vuelvo a insistir, de que nuestras autoridades son los primeros en violentar el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad con personajes de esta etiqueta. Yo recuerdo que ustedes como colegio ya se habían manifestado sobre este tema hace un buen tiempo, justamente cuando se planteó lo de la ratificación en el cargo de magistrada, y sin embargo no ocurrió nada, nadie se tibió, ni el Congreso ni el Poder Judicial del Estado. Efectivamente, como bien comentas, todo esto es en la oscuridad de la impunidad y sin que los actores verdaderamente que tienen un cargo público y que son funcionarios y deben de servir precisamente a la comunidad, no estén reaccionando de forma adecuada y con probidad y apegado al estricto derecho. De ahí entonces, pues, que no estaríamos nosotros claudicando en hacer, en ventilar precisamente esas anomalías que se están suscitando y que al final de cuentas al interior tanto del Poder Legislativo, es decir, de los 3 poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pongan un orden y que pongan ahora sí un alto total mediante las autoridades que les corresponda el imponerse para fijar responsabilidades. ¿Se puede fincar responsabilidad a los diputados que han estado aprobando estas cosas? Bueno, recuerden de que ellos tienen una impunidad, ¿no? Por el simple hecho de ser diputados. Indistintamente de su ejercicio, evidentemente es hacer constar todas estas anomalías para que, llegado el momento, se les pudiera aplicar responsabilidad ya una vez que se hayan separado del cargo. No antes. No antes, porque gozan de impunidad. Abogado, me decía usted que hubo una modificación de orden legal para reducir el tiempo en que pueden retirarse y jubilarse los magistrados, que antes tenían que esperar hasta los 75 años para poder jubilarse, y hoy ya no tienen que esperar esos 5 años, se redujo a 70, ¿es correcto? Efectivamente es correcto, y ahí es donde entra la hipótesis de la magistrada con licencia, actual procuradora, que en el momento que ella renuncie y se reincorpore nuevamente al Poder Judicial, pues tranquilamente va a tener que esperar un momento ya muy reducido al efecto de cumplir con los requisitos, y entonces estar pudiendo gozar de ese privilegio de jubilación como magistrado.
¿En algún momento el Poder Judicial del Estado fue cuestionado por ustedes como abogados debido a estas decisiones? Como usted acertadamente indica, el año pasado nosotros hicimos por ahí una conferencia de prensa en relación a eso, donde nosotros exhortábamos cordialmente tanto al Poder Judicial como al mismo Ejecutivo, por ser Procuraduría dependiente del Ejecutivo, de que valoraran y examinaran e hicieran lo que a derecho correspondía, porque eso no era posible que estuviera sucediendo. No puede ser juez y parte al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que siendo magistrada al mismo tiempo esté ejerciendo una acción de procuración de justicia en carácter de primer edil como procuradora? Sin embargo, todo eso sería factible siempre y cuando hubiera presentado su renuncia de forma irrevocable al puesto de magistrada para entonces ocuparse a tomar las riendas de la Procuraduría. En este momento, ¿hay algo que el Colegio de Abogados de Tijuana pueda hacer respecto a estas decisiones que se acaban de tomar anoche mismo en el seno del Congreso? Para poder tomar acción y poder ejercitar alguna acción, ya sea de naturaleza social o naturaleza política, se tiene lógicamente que someter al consenso de la máxima autoridad del colegio, que es la asamblea, a través de sus agremiados. Y una vez de que se pudiera someter a ese consenso, sí, de llegarte a tomar la decisión de participar con las estrategias que en determinado momento se tomaran en cuenta, pues lógicamente nos estaremos abocando. Pero en caso contrario, que no hubiera unanimidad en el consenso de la asamblea, pues estaríamos impedidos en poder realizar algún hecho contundente. Caray. Bueno, abogado, ¿alguna consideración adicional que quisiera usted compartir con quienes nos están escuchando en todo el estado? Simple y sencillamente creo que el pasado mes de junio, cuando fueron las elecciones, nosotros acudimos a la urna con un 25% y el restante de pesimismo, precisamente para tratar de arropar la famosa cuarta transformación, donde sus principios eran no robar, no mentir y no traicionar, tratando de alejarnos precisamente de las malas prácticas. Nosotros estaremos muy atentos, evidentemente, en la naturaleza primeramente ciudadana, posteriormente como miembro activo del Honorable Colegio de Abogados de Tijuana, que precisamente en este año me toca entregar ya la dirección de esta, y bajo esta misma trinchera el poder seguir siendo un contrapeso para que llegado el momento del gobierno transitorio que tomara protestas, pues estar muy de cerca, viendo y estando de forma activa para que no siga continuando estas viejas prácticas.